Programación con dados. Suena interesante, ¿no? El título de nuestra inmersión de hoy. Pero la pregunta que plantea es profunda. ¿Pudo el universo, la vida y la información que nos define surgir simplemente del azar? Esa es la cuestión que vamos a desentrañar. Tenemos un montón de material fascinante, investigaciones, artículos, incluso algunas notas tuyas con preguntas. Vamos a explorar si la idea del azar realmente se sostiene cuando nos enfrentamos a la complejidad del universo, el origen de la vida y la misma esencia de la información. Exacto. Y sabemos que no te conformas con respuestas superficiales. Quieres comprender los argumentos, los datos y las implicaciones. Así que abróchate el cinturón porque vamos a adentrarnos en probabilidades que desafían la intuición, en la precisión asombrosa del cosmos y en el misterio de cómo la vida logró codificarse a sí misma. Para empezar, pongámonos en contexto. La idea del azar no es nueva. Ya en el siglo XVI, matemáticos como Gerolamo Cardano se dedicaban a analizar las probabilidades en los juegos de azar. De hecho, su tratado Liber de Ludo Aleae, escrito alrededor de 1564, se considera el primer estudio formal sobre el azar. Imagínate, analizando las posibilidades de los dados en una época donde ni siquiera existía la notación matemática moderna. Es curioso que este tratado no viera la luz hasta 1663, casi un siglo después. Un secreto bien guardado. Lo que nos demuestra que la fascinación por el azar y la probabilidad tiene raíces profundas. Pero cuando saltamos del mundo de los dados al universo mismo, la cosa se pone realmente interesante. La teoría del Big Bang nos dice que el universo tuvo un inicio, pero ¿cómo se formaron las galaxias, los planetas y finalmente la vida a partir de ese punto inicial? Es ahí donde entra el concepto del ajuste fino del universo. Las leyes de la física y las constantes fundamentales de la naturaleza parecen estar calibradas con una precisión asombrosa para permitir la existencia de la vida. Si la fuerza de la gravedad fuese un poco más fuerte, el universo se habría colapsado sobre sí mismo, un poco más débil, y las estrellas no se habrían formado. Exactamente. Y no solo la gravedad. La constante cosmológica, la relación entre la masa del protón y el electrón, todas estas variables tienen valores increíblemente específicos. Las probabilidades de que este ajuste fino se deba al azar son, para usar una analogía, como ganar la lotería miles de millones de veces seguidas. Es casi como si alguien hubiera ajustado los diales del universo con una precisión milimétrica para que la vida fuera posible. Ahora bien, algunos científicos proponen teorías como la inflación cósmica para explicar la uniformidad del universo a gran escala, pero incluso en estos modelos el origen último del universo sigue siendo un misterio. La mayoría convergen en la singularidad inicial, un punto donde nuestras leyes de la física se rompen. Y aquí llegamos a otra pregunta fundamental: el origen de la vida. Incluso las formas de vida más simples son complejas a un nivel asombroso. Piensa en la maquinaria molecular dentro de una célula, la cantidad de reacciones químicas que ocurren de forma coordinada. Y para que la vida funcione necesitamos información. Ahí es donde entra el ADN, una molécula que contiene las instrucciones para construir y operar un organismo. Stephen May, en su libro La duda de Darwin, explora la improbabilidad de que la información codificada en el ADN haya surgido por puro azar. Mayer, a través de experimentos y cálculos, estima que la probabilidad de que una sola proteína funcional de 150 aminoácidos se forme al azar es de 1 en 10 elevado a la 74. Es un número tan grande que desafía nuestra comprensión. Para ponerlo en perspectiva, es como si intentáramos construir un avión a partir de piezas lanzadas al azar desde un helicóptero. La probabilidad de que se ensamblen por sí solas es prácticamente nula. Es decir, que la complejidad de la vida, incluso a nivel molecular, apunta a que algo más que el azar está en juego. ¿Y qué pasa con las teorías que sugieren que la vida pudo haber comenzado con formas más simples? Es cierto que algunos científicos proponen que moléculas como el RNA, más sencillas que el ADN, pudieron haber sido precursoras de la vida. Pero incluso el ARN requiere información específica para funcionar. El problema de la información no desaparece. Entonces, si el azar por sí solo parece insuficiente para explicar el ajuste fino del universo y el origen de la vida, ¿qué otras opciones tenemos? Aquí es donde entra el concepto del diseño inteligente, una idea que ha generado mucho debate. El diseño inteligente propone que la complejidad que observamos en el universo y la vida apunta hacia una causa inteligente. No se trata de invocar un dios de los huecos, sino de aplicar el mismo razonamiento que usamos en otras áreas para detectar diseño. Es como cuando un arqueólogo encuentra una punta de flecha tallada con precisión. No asume que la forma de la flecha surgió por procesos naturales aleatorios, ¿verdad? Exactamente. La forma y la función de la punta de flecha apuntan hacia un agente inteligente que la diseñó para un propósito específico. Del mismo modo, el diseño inteligente argumenta que la complejidad y la información presente en los sistemas biológicos son mejor explicadas por una causa inteligente. Claro. Pero algunos críticos argumentan que el diseño inteligente no es ciencia porque no se puede probar o refutar experimentalmente. ¿Qué responderías a eso? El diseño inteligente hace predicciones que pueden ser evaluadas con la evidencia. Por ejemplo, si la vida fue diseñada,
Esperaríamos encontrar estructuras complejas e irreductiblemente complejas, es decir, sistemas que no pueden funcionar si se les quita una sola pieza. Y se han encontrado ejemplos de estas estructuras irreductiblemente complejas en la naturaleza. Sí, un ejemplo clásico es el flagelo bacteriano, un motor molecular que impulsa a las bacterias. El flagelo está formado por varias partes que trabajan juntas de forma coordinada, y si falta una sola de estas partes, el flagelo no funciona. Lo cual hace muy difícil explicar su origen a través de pequeños cambios graduales como propone la teoría de la evolución darwiniana. Exactamente. La probabilidad de que un sistema tan complejo se ensamble por azar es extremadamente baja. Imagina que intentas construir un reloj a partir de piezas que caen al azar en una caja. La probabilidad de que se ensamblen solas y formen un reloj funcional es prácticamente nula. Es una analogía muy clara. Sin embargo, el debate entre el azar y el diseño a menudo se ve afectado por falacias lógicas. Una de las más comunes es la falacia del jugador. En efecto, la falacia del jugador consiste en creer que eventos aleatorios pasados influyen en eventos futuros. Por ejemplo, si lanzas una moneda al aire y sale cara 10 veces seguidas, podrías pensar que es más probable que salga cruz la próxima vez. Pero la realidad es que cada lanzamiento de moneda es un evento independiente y la probabilidad de obtener cara o cruz sigue siendo del 50% en cada lanzamiento. Exactamente. Y esta falacia se aplica también al origen de la vida. Algunos argumentan que dado suficiente tiempo, cualquier cosa es posible a través del azar. Pero las matemáticas nos muestran que hay eventos tan improbables que incluso con miles de millones de años, la probabilidad de que ocurran al azar es prácticamente nula. Volviendo al tema del diseño, ¿cómo se relaciona el diseño inteligente con la ciencia actual? Algunos lo ven como un intento de introducir la religión en la ciencia. Es importante comprender que el diseño inteligente no parte de ninguna premisa religiosa. Se basa en la inferencia a la mejor explicación, un método comúnmente utilizado en la ciencia. Observamos la complejidad y la información presente en el universo y la vida y nos preguntamos, ¿cuál es la causa más probable de esta complejidad? ¿Y qué dicen los defensores del diseño inteligente? Argumentan que la mejor explicación para la complejidad que observamos es la acción de una inteligencia. Comparan la información presente en el ADN con la información que encontramos en un libro o un programa de computadora y concluyen que al igual que la información en un libro requiere un autor, la información en el ADN requiere una mente inteligente que la haya creado. Pero no se puede argumentar que la selección natural, el mecanismo propuesto por Darwin, es capaz de generar complejidad a través de pequeños cambios graduales a lo largo del tiempo. La selección natural sin duda juega un papel en la adaptación de las especies a su entorno. Sin embargo, muchos científicos cuestionan si la selección natural por sí sola puede explicar la aparición de estructuras complejas e irreductiblemente complejas. Es decir, que la selección natural podría explicar la variación dentro de una especie, pero no necesariamente la aparición de nuevas especies o la creación de sistemas biológicos complejos desde cero. Exactamente. El diseño inteligente propone que la inteligencia ha jugado un papel en la historia de la vida, ya sea en la creación de la primera célula, en la aparición de nuevas formas de vida o en el diseño de estructuras complejas como el ojo o el cerebro. Entonces, el diseño inteligente no niega la evolución como un proceso de cambio a lo largo del tiempo, sino que cuestiona si la selección natural y el azar son suficientes para explicar la complejidad de la vida. Correcto. El diseño inteligente plantea una perspectiva adicional, argumentando que la evidencia apunta hacia una causa inteligente como el mejor modelo explicativo para la complejidad del universo y la vida. Ahora bien, si la ciencia se basa en la observación, la experimentación y la evidencia, ¿cómo se puede probar o refutar la hipótesis del diseño inteligente? Los defensores del diseño inteligente argumentan que la presencia de información compleja y específica en el ADN es una evidencia a favor del diseño. La información, según su perspectiva, no surge espontáneamente a partir de la materia. Es decir, que la información requiere una fuente inteligente, al igual que un mensaje en un código, Morse requiere un emisor inteligente. Precisamente. La pregunta clave es, ¿puede la materia por sí sola generar la información necesaria para la vida? ¿O se requiere una mente inteligente para codificar esa información? Es un debate que sin duda continuará, pero es crucial que se aborde con rigor científico y respeto por las diferentes perspectivas. Y hablando de diferentes perspectivas, es importante mencionar que algunos críticos del diseño inteligente argumentan que se trata de una ciencia de los huecos. La crítica de la ciencia de los huecos se basa en la idea de que el diseño inteligente simplemente se limita a señalar las lagunas en el conocimiento científico actual y atribuirlas a un diseñador. Sin embargo, los defensores del diseño inteligente rechazan esta acusación, argumentando que su enfoque se basa en la inferencia a la mejor explicación, no en la falta de explicaciones. Es decir, que no se trata de decir, no sabemos cómo funciona esto, por lo tanto debe haber sido diseñado,
sino de analizar la evidencia disponible y determinar si la hipótesis del diseño ofrece una mejor explicación que el azar. Exactamente. El diseño inteligente no se basa en la ignorancia, sino en la evidencia positiva que apunta hacia una causa inteligente. Por ejemplo, la especificidad de las secuencias de aminoácidos en las proteínas, la complejidad irreducible de ciertas estructuras biológicas y el ajuste fino del universo son ejemplos de evidencia que los defensores del diseño inteligente utilizan para sustentar su argumento. Y es importante recordar que la ciencia avanza constantemente. Lo que hoy es un misterio mañana podría tener una explicación científica. Pero eso no invalida la inferencia al diseño en los casos donde la evidencia la respalda. Correcto. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de teorías que inicialmente fueron consideradas no científicas y luego fueron aceptadas como parte del cuerpo de conocimiento científico. La teoría de la deriva continental, la teoría de la gran explosión, todas estas ideas fueron recibidas con escepticismo al principio, pero finalmente la evidencia se impuso. Lo que nos enseña que la ciencia debe estar abierta a nuevas ideas y a la reevaluación constante de la evidencia. En última instancia, el objetivo es comprender mejor nuestro lugar en el universo y los procesos que dieron origen a la vida y a la complejidad que nos rodea. Y en esa búsqueda de conocimiento es esencial considerar todas las perspectivas posibles desde el azar hasta el diseño y evaluarlas con rigor y honestidad intelectual. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión explorando ideas fascinantes y desafiantes. Desde la precisión asombrosa del ajuste fino del universo hasta la complejidad irreducible de la vida. A nivel molecular, hemos visto que el azar por sí solo se queda corto al intentar explicar estos fenómenos. Y es ahí donde la idea del diseño inteligente entra en juego. No como un dogma o una imposición religiosa, sino como una inferencia lógica basada en la evidencia disponible. Si observamos un sistema complejo como un reloj o un programa de computadora, no asumimos que surgió por puro azar. Inferimos la existencia de un diseñador inteligente detrás de su creación. Es aplicar ese mismo razonamiento a la naturaleza. La información codificada en el ADN, la maquinaria molecular dentro de una célula, la interconexión de los ecosistemas, todo apunta a un nivel de complejidad que desafía las explicaciones puramente aleatorias. Claro, la ciencia se basa en la búsqueda de explicaciones naturales para los fenómenos que observamos. Pero esto no significa que debamos descartar a priori la posibilidad de que una inteligencia haya jugado un papel en el origen y desarrollo del universo y la vida. Es decir, que la ciencia no debería limitarse a un conjunto predefinido de explicaciones, sino que debe estar abierta a seguir la evidencia donde quiera que ésta conduzca. Precisamente. Y en el caso del diseño inteligente, la evidencia apunta hacia la presencia de información compleja y específica, la cual, según los defensores de esta idea, no puede surgir de la materia inerte sin la intervención de una inteligencia. Pero algunos argumentan que la ciencia eventualmente encontrará explicaciones naturalistas para todos los misterios que hoy nos intrigan. No invalida esto la necesidad de recurrir al diseño. La ciencia avanza constantemente, eso es cierto, pero el hecho de que aún no tengamos todas las respuestas no justifica descartar una hipótesis que se ajusta a la evidencia. El diseño inteligente no se basa en la ignorancia, sino en la observación de patrones que sugieren la acción de una mente inteligente. Es como un detective que llega a la escena de un crimen. Aunque no haya visto al culpable, puede inferir su existencia a partir de las huellas, las pistas y la evidencia forense. Exactamente. Y en el caso del universo y la vida, las huellas de un diseñador se manifiestan en la complejidad, la información y el ajuste fino que observamos. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la idea del diseño inteligente con la metodología científica? ¿Cómo podemos probar o refutar esta hipótesis? Los defensores del diseño inteligente proponen una serie de pruebas, como la búsqueda de estructuras irreductiblemente complejas en biología, el análisis de la información presente en el ADN y el estudio del ajuste fino del universo. Es decir, que la hipótesis del diseño genera predicciones específicas que pueden ser evaluadas mediante la observación y la experimentación. Correcto. Y aunque el debate sobre el diseño inteligente es complejo y apasionado, es crucial que se lleve a cabo con rigor científico, respeto por las diferentes perspectivas y apertura a la posibilidad de que nuestras ideas preconcebidas sobre el origen del universo y la vida puedan ser desafiadas por la evidencia. Al final, la búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin. Y en ese viaje debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras suposiciones, explorar nuevas ideas y seguir la evidencia donde quiera que ésta nos lleve. Quizás el universo no fue programado con dados, sino con algo mucho más profundo y asombroso. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión explorando argumentos fascinantes, datos sorprendentes y preguntas que invitan a la reflexión. Esperamos que te haya inspirado a seguir explorando